Gracias por continuar con nosotros. Recordarles también nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, New Horizons Radio. Ahí estamos para escucharles y, bueno, pues compartir cada una de sus inquietudes. Señores, hoy hay varios hechos relevantes en la fecha, ¿no? El día de hoy, lamentablemente, tenemos que recordar, digamos, a partir de este día, la memoria del historiador, periodista, sociólogo, Adriano Miguel Tejada, quien fuera el director general del Diario Libre durante 16 años y que lamentablemente la madrugada de este miércoles repentinamente pues ha perdido la vida el señor Adriano Miguel Tejada. Hace pocos días pues fue anunciado que ingresó a el hospital aquejado de una condición renal que no había sido detectada previamente y digamos que en pocas horas, unos 3 días, pues lamentablemente perdió la vida. Don Adriano sin duda deja un legado en la clase periodística, en la clase histórica, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana, destacado escritor que ya había publicado varios libros y que la pasada semana justamente había dado a conocer la compilación de artículos de AM que publicaba justamente en el Diario Libre. Don Adriano sin duda ha dejado una cadena detrás de periodistas a quienes de alguna forma formó, moldeó, le brindó oportunidades. O sea que la clase periodística de la República Dominicana se une al dolor de Emilce, una de sus hijas bastante cercana a él y reconocida en los medios de comunicación también por sus escritos, y a toda la familia de don Adriano y en conjunto a la sociedad periodística dominicana. Sí, ciertamente, todo lo que lo conocimos, una persona muy humano, muy afable, de un trato exquisito y una persona que obviamente trató de manejar el periodismo con altura y que llevó a ese medio de comunicación que llegó a la República Dominicana de manera, yo diría que a transformarlo todo, ¿no? En términos marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después. De hecho, la misma gente de Baninter, Ramoncito Báez, también trató de tener su propio medio de comunicación similar en esa época. ¿Cómo era que se llamaba? Era con el Espectro, ¿no te recuerdas? Había otro diario gratuito que salió en esa época, principio de la década del 2000, a competir con Diario Libre, El Expreso creo que era que se llamaba. El Expreso. Sí, que duró unos meses o un año y medio, qué sé yo. Y de hecho yo tuve la suerte de estudiar también con una hija de don Adriano en la universidad y conocerlo un poquito más de cerca. Lamentamos muchísimo a su familia y a todo el mundo, venga nuestro sentimiento de admiración y de dolor al mismo tiempo. Así es. Bueno, y en otro orden, señores, hoy también en la fecha del 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Pudiéramos estar preguntándonos por qué días como hoy, tantos años más tarde, pudiéramos estar hablando, continuar hablando del tema de la esclavitud, pero sin duda los estudiosos entendidos en la materia, pues también se ocupan de señalar, ¿no?, otros tipos de esclavitudes modernas que el día de hoy todavía continúan siendo un flagelo en las sociedades del mundo, cuando hablamos de trabajo forzado, cuando hablamos de matrimonio forzado, incluso no solo en infantes, cuando incluso, aunque no se reconozca como trabajo, el tema de llevar a los niños también al trabajo forzado, el trabajo infantil, pues también pudiera ser una de las cosas que el día de hoy sigamos reflexionando, cuando todas las cifras oficiales indican que más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de este tipo de esclavitud moderna. Sí, hoy en día tenemos la esclavitud, digamos, del trabajo infantil, ¿no? Sobre todo. Y es algo que todavía no logramos escapar, ese flagelo. Parte de esto sería lo del tema del matrimonio infantil que hemos hablado tanto tiempo y que aparentemente la semana pasada se le dio una estocada definitiva acá en República Dominicana, por lo menos desde el punto de vista legal, aunque claro, no de facto, ¿no? Exacto. Pero el tema legal ayuda. ¿Tú sabías que el racismo tiene un origen
fundamental en una persona. En una persona. Sí, que fue una persona la que llevó a diferenciar a los seres humanos por su raza y a hacer entender a la gente que había una raza que era superior a la otra, porque la esclavitud ha existido todas las épocas. O sea, tú veías en los pueblos griegos, las ciudades griegas, cuando tu ciudad era conquered, o sea, era conquistada por un ejército invasor, lo más probable era que tú ibas a terminar siendo esclava. Pero tú no eras esclava porque los mocanos son blancos y lo de La Vega son negros, sino o son chinos, son rusos, ¿tú entiendes? O sea, no era un problema racial. Era un problema sencillamente de que los de La Vega le ganaron a los de Moca, y los de Moca ahora son esclavos de La Vega. O sea, Esparta le ganaba a Atenas, la gente de Atenas era un pueblo subyugado. La conquista de Roma siempre tuvo esclavos, los esclavos no tenían nada que ver con la raza. Pero hubo un señor que su trabajo era el de ser ¿cómo se dice eso en español? El del que documentaba de manera oficial los temas del rey, ¿no? Digamos de la corona, el escribiente oficial, escritor oficial, qué sé yo cómo se llamaría esto en español, de la corona del rey Alfonso V de Portugal. Él fue la primera persona que declaró que los africanos del Subsahara eran inferiores a los blancos y que necesitaban de la salvación y del yugo, digamos, de subyugarse para poder realmente, digamos, mejorar su condición de existencia. Ellos necesitaban salvación religiosa y civil. Y este señor se llama Gómez Eanes de Zurara. Y a él se le reconoce como la primera persona que justificó la captura de los ciudadanos, de las personas que vivían en el lugar del África subsahara, para justificar a la corona de Alfonso V esas capturas como algo que iba a favor de esas personas por el tema de la salvación y de la inferioridad civil que ellos tenían. Y todo el racismo que de ahí para acá venimos viviendo, que cualquiera pensaba que no tenía un origen, este señor fue quien aparentemente fue el creador, el que inició el proceso, ¿no? Y antes de él lo que sí se tiene es que los árabes sí esclavizaban mucho a los africanos de esa zona subsahariana, pero este señor le dio forma, digamos, Gómez Eanes de Zurara. Y que al final todo tiene un origen económico, ¿no? Porque sí, obviamente, no, el tema es económico, o sea, la guerra civil fue una guerra económica en Estados Unidos. Pero lo que yo nunca, hasta hace un par de semanas que me topé con esta información, yo no pensaba que el racismo había sido documentado e iniciado de manera tan estructurada, o sea, en un momento preciso de la historia, que tú puedes decir perfectamente que entre 1433 y 1438 fue que eso arrancó. Y que alguien lo señaló y como que algo lo señaló y que a partir de, ¿verdad?, del terrible, la terrible documentación de este señor, es que tenemos esa situación en la historia. Mire, que todavía hoy la estamos viviendo. Y todavía hoy lo estamos viviendo. Así mismo es. O sea que al final de cuentas, señores, cada uno de nosotros podemos poner, digamos que nuestro granito de arena, porque una de las explotaciones laborales modernas justamente viene dada cuando nosotros no manejamos de manera apropiada los colaboradores del trabajo doméstico, cuando el tema de la construcción, los trabajadores de la construcción, bueno, pues no reciben la remuneración digna por el esfuerzo de su trabajo, los mismos agricultores que, por ejemplo, en países como los nuestros es, digamos, que una vocación casi que natural de la economía rural, pero en muchos países del mundo también el tema de la explotación de los agricultores, de la mano de obra forzada, los centros los campos de concentración que señalábamos, que usted mismo señalaba hace unas semanas atrás en algunos países de Oriente, todo esto todavía sigue dándose en algunos estados no tan democráticos,
democráticos y otros democráticos que también de alguna forma no visibilizan. Y no solo la explotación, digamos, por el trabajo. O sea, hay muchos esquemas de persecución política, de persecución religiosa. En la China tenemos un tema muy intenso ahí con los que son de origen musulmanes. Sí. Obviamente los mongoles y los tibetanos, ¿no? El Dalai Lama vive fuera de Tibet, no porque él quiere, sino porque no puede. Y así tenemos también en otras zonas del mundo persecución política, persecución religiosa, persecución racial, de lo que estamos hablando ahora mismo, y aún en los países donde en teoría tú tienes la condición de ciudadano, como es el caso de Estados Unidos, sabemos que hay un racismo sistémico, ¿no? Que si bien no te lleva a la esclavitud, pero sí te lleva a una imposición. O sea, cuando Martin Luther King Jr. Realmente fue un visionario, inclusive temas que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora de la brecha digital. Tú escuchas los discursos de Martin Luther King en 1967 y él te habla de eso. Él te habla de la brecha digital, de la brecha tecnológica, del desempleo estructural, porque el negro africano norteamericano y el latino norteamericano no tiene acceso a educación, no tiene acceso a una garantía plena de trabajo y que por tanto están condenados a la pobreza extrema. Y él dice, mira, la liberación de los negros del año 1865, la declaración de emancipación, the Emancipation Declaration, no fue más que una declaración de pobreza, una declaración de miseria, porque tú le dijiste al negro, de ahora en adelante tú eres libre, pero tú no tienes educación, tú no tienes tierra, tú no tienes dinero, tú no tienes trabajo, tú no tienes formación, tú no tienes capacitación. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Yo tengo que volver a esclavizarme. Claro. Yo tengo que convertirme en un esclavo, ahora en teoría que por paga, pero vaya con la paga, ¿tú entiendes? O sea, es llevar la carrera del sueldo hacia el extremo, hacia abajo. Y eso, cuando tú lo extrapolas, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo de los cañeros. Oye, esa gente lo que está pidiendo es una pensión digna. Yo quisiera que el gobierno preguntara, ¿y los nietos y los hijos de estos cañeros se están educando? Tienen posiciones de trabajo, lo están formando como técnico en cualquier otra disciplina, porque de lo contrario, por eso esa realidad del batey no se termina y uno no la entiende. O sea, el que va a los llanos aquí ahora mismo, allí en San Pedro, que no tiene que irse muy lejos, en la carretera de Atomayor, te voy a decir específicamente, se llama Los Chicharrones, eso está a 18 kilómetros de Atomayor. Ahí hay un batey a mano izquierda y a mano derecha que hasta cementerio tiene de caña, que el gobierno construyó una escuelota grandísima. Y en Nigua, en San Cristóbal. Y esos batalles están ahí, a la orilla de la carretera, y tú dices, ¿por qué esa gente vive ahí? ¿Quién está censando esa población? ¿Quién está llevándole a esa población una realidad diferente? No conocen nada distinto. Entonces, este tema de la esclavitud, para mí la esclavitud es carencia de conocimiento, carencia de habilidades, carencia de oportunidades. Y ojalá nosotros, un día como hoy, podamos todos reflexionar y a pesar de esta precariedades que uno entiende que está viviendo por la epidemia, yo vuelvo otra vez a lo mismo de siempre. Como dice Yuval Harari, lo mejor, no hay peor crimen que no aprovechar una buena crisis. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta crisis para reflexionar, para transformar nuestra sociedad, nuestros espacios, y para nosotros poder ver las cosas de otra forma, para garantizar otros resultados, porque precisamente el mundo es el que nos está hablando. Lo que dijimos ayer en el programa, que estábamos hablando de la municipalidad, que es tan arbitrario. O sea, señores, es que los constructores dominicanos, el ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo y de los demás ayuntamientos tienen que saber que en el 2020 el mundo cambió. Y si el mundo cambió, tú no puedes seguir pretendiendo hacer lo mismo. O sea, la ciudad de Santo Domingo no soporta que nosotros sigamos construyendo torres de 20 pisos en 300 metros cuadrados. Sencillamente no lo soporta, hermano. Óigame, eso tiene que cambiar. Fíjense que ahora mismo no tenemos
universidades abiertas, no tenemos colegios abiertos, no tenemos los clubes deportivos, no están funcionando a plenitud, no tenemos un sinnúmero de actividades, el centro olímpico no está funcionando, o sea, por mencionarte cualquier cantidad de cosas que no están sucediendo y los tapones no se aguantan. No, una cosa terrible. Los tapones no se aguantan a cualquier hora del día. Entonces tú dices, ven acá, y si todo eso también estuviese funcionando, ¿cómo es que vamos a soportar la vida en la ciudad de Santo Domingo? Duquesa encendido en el mes de abril fue un claro mensaje de que nosotros no podemos continuar con lo que tenemos y de la forma que lo tenemos. Esta crisis hay que aprovecharla para cambiar. Sencillamente, nosotros no tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y esos recodos de pobreza y de miseria extrema que existen en este país, tenemos que hacer un compromiso social de sencillamente decir, tú sabes qué, es que eso es inaceptable. Yo no le acepto al senador Castillo de Atomayor que en el 15 y en el 20 de la carretera de Atomayor Sabana de la Mar sigan existiendo esos pobladitos que están ahí. Si a Rubén Toyota no le dio la gana de hacer nada por eso, óyeme, el senador Castillo, Ricardo Barceló, este señor, Dios mío, Josecito Jacín, Iván Rondón, que su sobrina es la gobernadora de Atomayor. Eso no puede existir porque es un recodo de miseria. Esa gente hay que moverla de ahí y ponerla en otro lugar de otra forma, porque no nos vamos a desarrollar. El que ve, tú tienes las imágenes por ahí, producción del 15 de Atomayor. Óyeme, no, está el vertedero ahí. El vertedero está en el Manchado, donde ahí el expresidente Leonel Fernández decidió hacerle unos apartamentos a un grupo de profesores al pie del vertedero para que ellos se abastecieran ahí con esa situación. Yo no puedo ni explicarte. La cuestión es que ahí en el 15, ese pobladito que está ahí, tiene 4 bancas de apuestas. 4 bancas de apuestas tiene ese pobladito. El 20, que es menos todavía, tiene 2 bancas de apuestas. La policía no tiene agua. De un cuartel de policía. El 15 no tiene cuartel de policía. El 20 tiene un cuartel de policía. No tiene agua potable. Ese sitio no tiene agua potable. Ninguno de los dos tienen agua potable. Electricidad se la pusieron, yo no sé para qué. Perfecto. Y tienen 4 bancas de apuestas. Y el hospital es el que está en el no valle. con el hospital, mi amor. Sin Atomayor tiene hospital. Por eso es una edificación de una clínica rural, una clínica rural y no hay nada ahí. Entonces esos recodos de miseria, eso es ir a hacer un inventario, un censo, y en un año y medio tú construyes un proyecto habitacional en el pueblo de Atomayor, en el pueblo del Valle, y tú mueves a gente. Y mira, aquí no pueden estar porque este es el área de amortiguamiento de la carretera y ustedes no pueden vivir aquí porque ustedes aquí lo único que están generando es pobreza para ustedes y para toda la ciudad y toda la comunidad. Bueno, señores, el día de hoy tenemos que despedirnos. Otra noticia, dime. Bueno, dentro de las noticias, bueno, producción me dice que sí, que podemos continuar. Dentro de las noticias que ayer en la tarde, pues también acaparó, digamos que los medios del área de educación, y es justamente el ministro de Educación de la República Dominicana por los próximos 2 años será quien presida el Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta función, digamos, que le ha sido asignada al ministro Fulcar, justamente uno de los propósitos que cumple es que tendrían que promover la concertación y colaboración, así como consolidar la más grande red de docentes para competir y compartir con el tema de las buenas prácticas y de alguna forma evitar la costosa repetición de errores. Es como ha señalado allí el ministro Fulcar al asumir esta presidencia. ¿La costosa repetición de errores de qué?
de errores históricos en tema educativo y que cuando se miran modelos que han funcionado también en otros países de la región, pues puedan ser emulados esas oportunidades de mejora, digamos, que tienen los sistemas educativos de Iberoamérica. De alguna manera, esta versión número 78 del Consejo Directivo de la OEI, que se celebró presencialmente en la República Dominicana y virtualmente con sede en Madrid para todos los países de Iberoamérica, de alguna manera tuvo como principal objetivo la aprobación del presupuesto y el programa para el 21-22 de los 23 países que conforman Iberoamérica en tema educativo, de alguna manera para empujar un modelo educativo en conjunto para la región. Mira, y ahora para terminar, no voy ni a opinar de eso, le tengo el pobre al ministro de Educación que tenga otra cosa que atender adicional, me parece, bueno, verdad que ya tenía muchos platos sobre que atender, pero ni modo. Si él aceptó eso, que creo que estaba suspendido por 2 años, no sé. Debió asumir la República Dominicana, porque no es la figura del ministro Fulcar, sino a la República Dominicana que tomaba esta gestión hace 2 años y por razones que no develaron, pues no pudo ser y que actualmente es cuando se ha estado dando y recae en el ministro Fulcar. Bueno, pues... Ponte ahí algunas imágenes del pequeño Haití en la Florida, señores. Ahora que estamos hablando de racismo y de los temas de esclavitud, resulta, tú sabes que la Florida y la ciudad de Miami dicen que para el año 2100 van a aumentar por el tema del calentamiento global alrededor de 5 pies los niveles del mar. Pero en la ciudad de Miami, si sube 12 pulgadas, o sea, un pie, más del 30% de la ciudad de Miami estaría bajo agua, inundada. Entonces, una de las zonas más populares últimamente por el tema precisamente de eso era la del pequeño Haití. Y se estaba dando un tema de gentrification, o sea, de poniéndole la cosa difícil a las personas de origen haitiano en la zona del casco metropolitano de Miami, precisamente por esto. Pero parece que el calentamiento global lo va a cambiar un poquito, porque entonces ahora ya ni el pequeño Haití es tan interesante. Mientras tanto, por temas raciales y por temas de debilidad política dentro de la ciudad, muchas de las personas que vivían allí se vieron forzados a vender sus viviendas a precios irrisorios y hoy no tienen ni siquiera dónde vivir. Otro punto más con relación a lo que hablábamos. Lamentablemente sigue en condiciones complicadas, ya vemos también fuera de su territorio, porque también en el vecino país suceden muchas cosas últimamente y bueno, tenemos que seguir prestando la atención. Mañana, señores, a las 11 una vez más tenemos esta cita. Feliz resto del día.